El silencio en la sala del tribunal era casi insoportable. Cada suspiro, cada movimiento, se escuchaba con claridad, y parecía que el tiempo mismo se había detenido. Ana, una joven de apenas 16 años, avanzó hacia el estrado con pasos decididos, aunque su corazón latía con fuerza. Su padre estaba esposado, acusado de un crimen que nunca cometió, y la injusticia de la situación era evidente para todos los presentes, aunque pocos tenían el valor de decirlo en voz alta. Los abogados susurraban entre ellos. Los espectadores cuchicheaban y algunos incluso reían con ironía ante la presencia de aquella adolescente que se atrevía a enfrentar a toda la sala. Entonces Ana, con una voz clara y firme que resonó como un tambor en la enorme sala, dijo algo que nadie esperaba: liberen a mi padre y haré que usted, señor juez, vuelva a andar. La reacción fue inmediata. Se escucharon risas, algunas burlas, miradas incrédulas y murmuraciones nerviosas. El fiscal frunció el ceño, negando con la cabeza, mientras el juez, don Esteban, un hombre serio y de rostro marcado por los años, la miraba fijamente desde su silla de ruedas, incapaz de ocultar su sorpresa. «Niña, ¿sabes lo que estás diciendo?», preguntó con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Ana solo asintió, con la certeza absoluta de que lo que decía era posible. No era una amenaza, ni un capricho, era una promesa basada en conocimiento y fe. Desde que era muy pequeña, Ana había acompañado a su padre, un fisioterapeuta humilde y dedicado, en su trabajo. Ella había visto milagros diarios, pequeños progresos que para otros eran invisibles, y había aprendido a reconocer señales sutiles de recuperación. Su padre siempre repetía que donde hay fe y disciplina, el cuerpo encuentra caminos que la mente no ve, y esas palabras habían quedado grabadas en Ana como un mantra que guiaba cada uno de sus pasos. El juez había quedado paralizado tras un accidente que lo había dejado en silla de ruedas, y muchos médicos habían declarado que su situación era irreversible. Pero Ana había estudiado sus movimientos, su postura, su respiración, y estaba segura de que con la guía correcta podía recuperar el equilibrio y la movilidad. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto, pero el aire estaba cargado de tensión y expectativa. El fiscal golpeó la mesa con frustración. «Esto es absurdo», exclamó. «Una adolescente no puede negociar ni hacer promesas sobre la salud de un juez ni sobre la liberación de un acusado. El acusado es inocente», replicó Ana con firmeza, «y ustedes lo saben». Sus palabras resonaron con una autoridad inesperada, y las risas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un silencio denso y expectante. El juez pidió calma y observó a la joven con detenimiento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza que lo hizo recordar lo que era sentir que había posibilidades de cambio. «Si esto es una mentira para salvar a tu padre», dijo lentamente, «habrá consecuencias». «No es una mentira», contestó Ana. «Es una oportunidad, y estoy dispuesta a demostrarlo». Tras unos segundos que parecieron eternos, el juez tomó una decisión sorprendente. «Concedo una sesión de prueba», anunció. «Solo una. Si veo algún progreso, reconsideraré su caso. Si no, tu padre enfrentará la pena completa». Ana aceptó de inmediato, sin vacilar, porque confiaba plenamente en su padre y en su propio conocimiento. Al día siguiente, en una sala pequeña, adaptada con barras y colchones, comenzaron el proceso. Al principio, los movimientos del juez eran mínimos, casi imperceptibles. Cada pequeño intento de levantar la pierna o de sostenerse en la barra era un esfuerzo titánico. Ana y su padre trabajaron juntos con paciencia infinita, guiando cada movimiento, corrigiendo posturas, ajustando respiraciones. Minuto tras minuto, lograban pequeñas victorias que para cualquier observador externo podrían parecer insignificantes, pero para ellos eran señales claras de progreso. El juez sentía cómo su cuerpo respondía lentamente, como si cada músculo recordara lo que alguna vez había sido capaz de hacer. Su esperanza crecía con cada repetición, y con ella, su voluntad de seguir intentando. Durante varios días, repitieron la rutina con dedicación casi obsesiva. Lo que comenzó como movimientos mínimos se convirtió en una estabilidad cada vez más evidente, y la frustración inicial se transformó en confianza y determinación. Ana alentaba constantemente, recordándole al juez que cada pequeño progreso era un paso hacia la libertad, no solo física, sino también emocional.
El juez comenzó a caminar con ayuda de un bastón, y cada paso le llenaba de orgullo y de incredulidad, pues nunca había imaginado que volvería a sentir el control de su propio cuerpo. El día que finalmente logró ponerse de pie sin apoyo, la sala estaba vacía, solo ellos tres presentes, pero la emoción que sentían era tan intensa que parecía llenar todo el tribunal. El juez se mantuvo inmóvil por un momento, con la respiración agitada y los ojos humedecidos, mientras Ana le sonreía y su padre lo miraba con orgullo. Pensé que mi vida se había acabado, murmuró. Nunca pensé que podría volver a sentirme fuerte. Nunca se acaba mientras alguien crea en ti, respondió Ana. Y yo creí. Cuando llegó el momento de regresar al tribunal, nadie esperaba lo que iba a suceder. La sala estaba llena, pero el público y los abogados estaban acostumbrados a la rutina y la incredulidad. Sin embargo, cuando el juez apareció caminando, apoyado solo en un bastón, el asombro fue inmediato. El silencio absoluto reemplazó cualquier murmuro anterior. El fiscal dejó caer sus papeles y la incredulidad se reflejó en cada rostro. Ana corrió hacia su padre y lo abrazó fuertemente, lágrimas de alivio y felicidad recorriendo sus mejillas. El juez tomó asiento con firmeza, y con voz clara y respetuosa declaró la libertad inmediata del acusado. Aquella sala no solo había sido testigo de un veredicto, sino de un milagro humano. Todos comprendieron que la fe, la paciencia y el amor podían transformar incluso las circunstancias más desesperadas. Ana y su padre se retiraron juntos, sonriendo y abrazados, mientras la multitud reflexionaba sobre lo que acababa de presenciar. La justicia no solo había actuado, sino que también había sido testigo de la fuerza del corazón y la determinación de una joven que se negó a rendirse ante la injusticia. El tribunal, el juez y todos los presentes habían aprendido una lección poderosa, que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el esfuerzo pueden levantar aquello que parecía perdido para siempre, y que la fe en los demás es capaz de mover montañas que la mente humana a veces no se atreve a imaginar. El tribunal estaba lleno de murmullos, pero Ana no los escuchaba. Su mirada estaba fija en su padre, esposado y con la mirada llena de incertidumbre. Cada palabra que había dicho en el estrado todavía resonaba en la sala, y aunque la mayoría se reía de su audacia, Ana sentía que había plantado la semilla de algo grande. Sabía que lo que estaba por hacer no sería fácil, pero la convicción que llevaba dentro era más fuerte que cualquier duda externa. Su padre, un hombre de carácter firme pero humilde, siempre le había enseñado que la perseverancia y la fe podían mover montañas, y Ana había llevado esas enseñanzas más allá de lo que muchos podrían imaginar. El juez don Esteban la miraba con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Sus años de experiencia en la ley le habían enseñado a desconfiar de las promesas fáciles, y la idea de que una adolescente pudiera influir en su propia movilidad le parecía absurda. Pero algo en la seguridad de Ana le hizo detenerse por un momento y reconsiderar lo que parecía imposible. La joven había dicho con total seguridad que podría hacer que él volviera a caminar, y aunque parecía un desafío imposible, había algo en su mirada que denotaba que no era una mentira ni un capricho. Ana no estaba sola en su plan. Su padre, a pesar de la situación en la que se encontraba, confiaba plenamente en la capacidad de su hija. Habían pasado años trabajando juntos, observando cada pequeño progreso en pacientes que otros médicos daban por perdidos, y sabían que la paciencia, la disciplina y la dedicación podían generar milagros que la ciencia a veces no podía explicar. El fiscal, impaciente y molesto por la intervención de Ana, golpeó la mesa y protestó, pero el juez levantó la mano para mantener el orden. Concederé una sesión de prueba, dijo lentamente. Solo una. Si veo progreso, reconsideraré el caso. Si no, el acusado enfrentará la pena completa. Ana asintió con firmeza, sin mostrar miedo ni duda. Sabía que aquel era el momento decisivo, y que cada movimiento que hicieran contaría. La primera sesión fue dura. El juez apenas podía mover las piernas y sus músculos estaban rígidos. Cada pequeño intento de levantarse o apoyarse en las barras requería un esfuerzo monumental. Pero Ana y su padre trabajaron con paciencia, ajustando posturas, guiando respiraciones y corrigiendo movimientos con precisión. Lo que para otros podría haber parecido insignificante, para ellos era un paso crucial hacia la recuperación. Día tras día, repetían la rutina con determinación. Lo que comenzó como movimientos minúsculos se transformó en pasos medidos, luego en equilibrio y finalmente en confianza.
Ana alentaba constantemente al juez, recordándole que cada pequeño progreso era un triunfo y que no debía perder la esperanza. Su fe inquebrantable parecía contagiarlo, y el juez comenzó a notar cambios que creía imposibles. La tensión dentro de él se mezclaba con emoción y asombro. Nunca había imaginado que podría recuperar tanto control sobre su cuerpo. Cada paso que lograba dar sin ayuda era un recordatorio de que la determinación humana podía superar obstáculos que parecían insalvables. Durante varias semanas, las sesiones continuaron, y los progresos se hicieron más evidentes. El juez comenzó a caminar con ayuda de un bastón, y cada día se sentía más seguro de sus movimientos. La incredulidad inicial se transformó en esperanza, y la sala de pruebas se convirtió en un lugar donde la fe y el esfuerzo humano se manifestaban con cada repetición. Ana y su padre trabajaban como un equipo perfecto, coordinando cada acción y observando cada reacción, ajustando estrategias y celebrando cada pequeño éxito. La relación entre ellos y el juez se fortaleció. Lo que comenzó como un desafío legal y físico se transformó en un vínculo humano lleno de respeto y gratitud. Finalmente, llegó el día en que el juez logró ponerse de pie sin apoyo. La emoción llenó la sala. Sus ojos se humedecieron al sentir la fuerza de sus piernas nuevamente, y un sentimiento de libertad lo invadió. Ana sonrió con satisfacción y su padre lo abrazó con orgullo. Era un momento que ninguno de ellos olvidaría jamás. Cuando regresaron al tribunal, nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. La sala estaba llena de personas que creían haber visto todo, pero se quedaron sin palabras cuando el juez apareció caminando, apoyado solo en un bastón. El silencio fue absoluto. Los murmullos se apagaron. Las miradas de incredulidad se cruzaron y el público quedó paralizado por la sorpresa. El fiscal no pudo ocultar su asombro y dejó caer sus documentos al suelo. Ana corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza, sintiendo que finalmente la justicia y la verdad se habían alineado. El juez tomó asiento con dignidad y declaró la libertad inmediata del acusado. La sala no solo había sido testigo de un veredicto legal, sino de un milagro humano. La fe, la dedicación y el amor habían demostrado que incluso lo que parecía imposible podía convertirse en realidad. Ana y su padre salieron del tribunal abrazados, sonriendo y sintiendo la satisfacción de haber transformado una situación de injusticia en una victoria llena de humanidad. Cada persona presente en el tribunal comprendió que la esperanza y el esfuerzo no son conceptos abstractos, sino fuerzas reales capaces de cambiar vidas. Aquella joven, con su valor y determinación, había enseñado a todos que no se debe subestimar el poder de la fe y la disciplina. Lo que parecía una simple intervención de una adolescente se había convertido en una lección de vida. Incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la fuerza de la voluntad, el amor por los demás y la paciencia pueden generar resultados que nadie podría haber imaginado. Cada paso que el juez dio sin ayuda fue un símbolo de que la humanidad y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Ana y su padre se alejaron juntos, dejando atrás no solo un tribunal sorprendido, sino también un ejemplo inolvidable de lo que significa creer, luchar y nunca rendirse ante la adversidad. La historia de aquel tribunal y de la joven que prometió devolverle la movilidad al juez se convirtió en una lección eterna. La fe y el esfuerzo constante son capaces de levantar incluso a quienes han perdido la esperanza. Y la justicia puede manifestarse no solo en leyes, sino en actos de humanidad, dedicación y amor que transforman vidas para siempre. El tribunal estaba en un silencio tenso. Cada persona presente contenía la respiración mientras Ana avanzaba nuevamente hacia el estrado. Había pasado tiempo desde que hizo su primera declaración audaz, pero la incredulidad y el asombro aún persistían en las miradas de todos. Su padre estaba frente a ella, con la libertad pendiente de un hilo, pero había algo diferente esta vez. Ana había preparado un plan más sólido, más seguro, basado en lo que había aprendido durante semanas de observación, paciencia y práctica junto a su padre. Sabía que lo que estaba a punto de intentar no era solo una prueba de habilidades físicas, sino también un desafío para demostrar la fuerza del espíritu humano. Desde pequeña, Ana había aprendido que la disciplina, la paciencia y la fe podían superar obstáculos que parecían insalvables. Su padre le había enseñado a leer cada señal, a notar los más mínimos detalles que podrían indicar progreso o retroceso, y a nunca subestimar el poder del esfuerzo constante. El juez, don Esteban, la miraba con atención desde su silla de ruedas. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y duda.
La idea de que una adolescente pudiera influir en su recuperación parecía absurda, pero había algo en la seguridad de Ana que lo hizo detenerse y reconsiderar sus prejuicios. La primera sesión de prueba había sido un éxito parcial, pero ahora Ana estaba decidida a demostrar que la mejora era posible y sostenible. Cada movimiento del juez estaba cuidadosamente monitoreado, cada respiración medida y cada músculo trabajado con precisión. Ana y su padre se convirtieron en un equipo imparable, cada uno complementando al otro, anticipando movimientos, ajustando posturas y celebrando cada pequeño logro. Lo que para el observador externo parecía lento o insignificante, para ellos era una señal clara de progreso, un paso más cerca de la libertad física y de la justicia. Durante días, las sesiones se intensificaron. Lo que comenzó como un esfuerzo mínimo se transformó en movimientos más fuertes, equilibrio y finalmente pasos con apoyo. Cada avance fortalecía la confianza del juez y su voluntad de seguir intentándolo. Ana no dejaba de alentarlo, recordándole que cada pequeño progreso era un triunfo y que la paciencia y la fe podían lograr lo que la medicina convencional consideraba imposible. Con cada repetición, el juez comenzó a recordar cómo mover sus piernas, cómo sostener su peso, cómo mantener el equilibrio. La incredulidad inicial se desvaneció, reemplazada por una creciente esperanza que lo impulsaba a seguir. Finalmente, después de varias semanas de esfuerzo constante, el juez logró caminar con ayuda mínima, apoyándose apenas en un bastón. La emoción que sentía era indescriptible. Cada paso era un recordatorio de que la perseverancia y la determinación podían superar incluso los obstáculos más grandes. Ana y su padre lo observaron con orgullo, sabiendo que su trabajo no solo había restaurado la movilidad del juez, sino también su confianza y dignidad. Cuando llegó el momento de regresar al tribunal, la expectación era máxima. La sala estaba llena de personas que habían presenciado la primera fase, pero nadie estaba preparado para lo que sucedería. El juez apareció caminando, apenas apoyado en un bastón, y la sala se quedó en un silencio absoluto. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. El fiscal dejó caer sus papeles, incapaz de ocultar su asombro, mientras los murmullos de sorpresa recorrían el público. Ana corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza, lágrimas de alegría recorriendo su rostro. La liberación inmediata de su padre fue anunciada por el juez, y la sala entera se convirtió en testigo de un momento que combinaba justicia, fe y esfuerzo humano. Lo que comenzó como un desafío legal y físico se había transformado en una lección de vida, la determinación. El amor y la paciencia podían superar la injusticia y restaurar la esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. La historia del tribunal se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fe y la perseverancia pueden cambiar vidas. Cada persona presente comprendió que la fuerza del espíritu humano puede lograr lo que muchos consideran imposible, y que la dedicación y el esfuerzo constante son herramientas poderosas para enfrentar la adversidad. Ana y su padre salieron juntos, abrazados y sonrientes, dejando atrás no solo un tribunal sorprendido, sino también un mensaje claro de que nunca se debe subestimar la fuerza de la voluntad y la fe. El juez, ahora de pie y con movilidad restaurada, agradeció profundamente a Ana y a su padre, reconociendo que su intervención había cambiado no solo su vida, sino también la percepción de todos sobre lo que es posible cuando alguien cree en nosotros. La historia se difundió más allá de las paredes del tribunal, inspirando a quienes la escuchaban a no rendirse ante los desafíos y a confiar en el poder del esfuerzo constante y la fe inquebrantable. Ana y su padre se convirtieron en un símbolo de esperanza y dedicación, demostrando que incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados con amor, disciplina y perseverancia. Cada paso que el juez dio sin ayuda fue un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante cuando hay alguien dispuesto a luchar con determinación, y que la justicia no es solo un concepto legal, sino también un acto de humanidad y compromiso hacia el prójimo. La lección quedó grabada en todos los presentes: nunca subestimar la fuerza de la esperanza y la voluntad, porque son capaces de mover montañas y transformar vidas de maneras que parecen milagrosas. Ana y su padre continuaron su camino, sabiendo que habían logrado algo extraordinario, y dejando un legado que inspiraría a otros a creer en lo imposible, a perseverar frente a la adversidad y a actuar con fe y determinación en todo lo que emprendan. El tribunal nunca volvió a ser el mismo, porque todos habían sido testigos de cómo una joven y su padre podían desafiar las expectativas y demostrar que la humanidad, la fe y el esfuerzo pueden lograr cambios que nadie pensó posibles. La historia de Ana,
su padre y el juez se convirtió en una inspiración eterna. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza, la perseverancia y el amor pueden levantar a quienes han perdido la fuerza y transformar la vida de todos los que están dispuestos a creer en lo imposible. El tribunal estaba lleno de personas que murmuraban entre sí, pero Ana apenas los escuchaba. Sus ojos estaban fijos en su padre, esposado y con la mirada de alguien que había perdido la esperanza, y en el juez, cuya incredulidad era evidente. Desde el primer momento, Ana había sentido que esta situación era más que un juicio, era una oportunidad para demostrar que la fe, la paciencia y la perseverancia podían cambiar incluso lo imposible. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara y centrada en lo que tenía que hacer. Cada paso que daba hacia el estrado era un recordatorio de la promesa que había hecho: liberar a su padre y demostrar que el juez podía volver a caminar. El juez don Esteban, un hombre acostumbrado a la autoridad y la formalidad, no podía creer que una adolescente se atreviera a desafiar su escepticismo y a ofrecerle algo que para él parecía imposible. Su mirada era mezcla de sorpresa, curiosidad y un dejo de incredulidad, pero había algo en la seguridad de Ana que lo hizo detenerse y reconsiderar la situación. El fiscal, frustrado y seguro de que todo era una locura, golpeó la mesa y protestó, pero el juez levantó la mano para mantener el orden y escuchó con atención. Ana explicó con firmeza que no era una promesa vacía, sino una oportunidad basada en conocimiento y práctica. Su padre, un fisioterapeuta dedicado, había trabajado durante años ayudando a personas que otros médicos daban por perdidas, y Ana había aprendido de él cada técnica, cada método, cada señal de progreso. La primera sesión de prueba había sido un pequeño éxito, pero ahora Ana estaba lista para demostrar que el progreso podía ser constante y real. Durante días, ella y su padre trabajaron con el juez en ejercicios precisos, ajustando posturas, guiando movimientos y estimulando cada músculo con paciencia infinita. Lo que parecía insignificante para los demás, para ellos era un avance crucial. Cada gesto, cada movimiento, cada pequeño equilibrio era un paso hacia la recuperación. La rutina era intensa, pero Ana alentaba constantemente al juez, recordándole que cada esfuerzo contaba y que no debía rendirse. Poco a poco, lo que comenzó como movimientos mínimos se transformó en pasos más firmes, luego en equilibrio sostenido y finalmente en caminatas cortas con apoyo mínimo. La emoción dentro del juez crecía con cada repetición, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había esperanza. Cada paso que daba fortalecía no solo su cuerpo, sino también su confianza y su determinación. Ana y su padre trabajaban como un equipo perfecto, complementándose mutuamente y ajustando estrategias según las necesidades del juez. La relación entre ellos se fortalecía con cada día de esfuerzo, basada en respeto, paciencia y una comprensión profunda de la mente y el cuerpo humano. Finalmente, tras semanas de práctica constante, el juez logró caminar sin ayuda significativa, apoyándose solo en un bastón, y la emoción que sentía era indescriptible. Cada paso era un recordatorio de que la determinación y el esfuerzo podían superar incluso los obstáculos más grandes. Cuando regresaron al tribunal, la expectación era máxima. Nadie esperaba ver al juez caminar, y el público estaba acostumbrado a la rutina de los juicios y a los resultados previsibles. Sin embargo, al entrar apoyado en un bastón, caminando con seguridad y equilibrio, la sala quedó en un silencio absoluto. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. El fiscal dejó caer sus papeles, incapaz de ocultar su sorpresa, mientras los murmullos de incredulidad se extendían por toda la sala. Ana corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza, lágrimas de alivio y alegría recorriendo su rostro. La liberación inmediata de su padre fue anunciada por el juez, y todos comprendieron que habían sido testigos de un momento extraordinario, donde la fe, el amor y la perseverancia demostraron que incluso lo que parecía imposible podía hacerse realidad. Lo que comenzó como un desafío legal y físico se convirtió en una lección de vida, mostrando que la paciencia, la disciplina y el esfuerzo pueden superar la injusticia y restaurar la esperanza. Cada persona presente en el tribunal comprendió que la fuerza del espíritu humano puede lograr lo que muchos consideran imposible, y que la dedicación y el esfuerzo constante son herramientas poderosas para enfrentar la adversidad. Ana y su padre se convirtieron en un símbolo de esperanza y determinación, demostrando que incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados cuando hay fe y amor de por medio. Cada paso que el juez dio sin ayuda fue un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante cuando alguien
cree en nosotros, y que la justicia no es solo un concepto legal, sino también un acto de humanidad, paciencia y compromiso con el prójimo. La historia se difundió más allá del tribunal, inspirando a quienes la escuchaban a no rendirse ante los desafíos y a confiar en el poder del esfuerzo constante y la fe inquebrantable. Ana y su padre se alejaron juntos, dejando atrás un tribunal sorprendido y un ejemplo claro de que nunca se debe subestimar la fuerza de la esperanza y la voluntad humana. El juez, ahora de pie y con movilidad restaurada, agradeció profundamente a Ana y a su padre, reconociendo que su intervención había transformado no solo su vida, sino también la percepción de todos sobre lo que es posible cuando alguien cree en nosotros. La historia se convirtió en un legado de inspiración, incluso en los momentos más difíciles. La fe, la perseverancia y el amor pueden levantar a quienes han perdido la fuerza, transformando vidas de maneras que parecen milagrosas. Ana y su padre continuaron su camino, sabiendo que habían logrado algo extraordinario y dejando un mensaje claro para todos. Nunca subestimes la fuerza de la voluntad y la esperanza, porque son capaces de superar cualquier obstáculo y cambiar vidas para siempre. Cada persona que fue testigo de este milagro humano comprendió que la verdadera fuerza no reside únicamente en la ley ni en la autoridad, sino en la dedicación, la paciencia y la capacidad de creer en lo imposible. La joven Ana y su padre demostraron que cuando se trabaja con amor, fe y disciplina, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados, dejando una lección eterna sobre la resiliencia, la esperanza y el poder transformador del esfuerzo humano. El tribunal estaba cargado de murmullos y miradas incrédulas, pero Ana caminaba con determinación, sin prestar atención a la incredulidad que la rodeaba. Su mirada estaba fija en su padre, esposado y preocupado, y en el juez don Esteban, cuya expresión mostraba una mezcla de sorpresa y duda. Desde el primer instante, Ana había comprendido que esta situación no era solo un juicio legal, sino una prueba de fe, paciencia y perseverancia. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba concentrada en lo que debía lograr: liberar a su padre y demostrar que incluso el juez podía volver a caminar si se le guiaba correctamente. El juez, acostumbrado a la autoridad y al control absoluto, no podía imaginar que una adolescente tuviera la seguridad y el conocimiento para enfrentar un desafío que parecía imposible. Sin embargo, algo en la mirada de Ana lo hizo detenerse y reconsiderar su escepticismo. Su confianza no era arrogancia. Era el resultado de semanas de observación, aprendizaje y preparación junto a su padre, un fisioterapeuta dedicado que había enseñado a Ana a identificar cada señal de progreso, a comprender cada pequeño movimiento y a aplicar paciencia y disciplina en cada sesión. Ana explicó con claridad que no se trataba de una promesa vacía, sino de un plan basado en técnicas y experiencia. El fiscal protestó de inmediato, golpeando la mesa y llamando la atención sobre lo absurdo de la situación. Pero el juez levantó la mano y escuchó. Decidió conceder una sesión de prueba, una única oportunidad para demostrar que el progreso era posible. Ana aceptó sin dudarlo, con plena confianza en las habilidades de su padre y en su propia capacidad para guiar al juez. Las primeras sesiones fueron duras. Cada movimiento del juez era un desafío. Su cuerpo estaba rígido y sus músculos debilitados por meses de inactividad. Cada intento de levantarse o sostenerse en las barras requería concentración y esfuerzo monumental. Ana y su padre trabajaban con paciencia, corrigiendo posturas, ajustando respiración y guiando cada movimiento con precisión. Lo que para otros podía parecer insignificante, para ellos era un paso fundamental hacia la recuperación y hacia la justicia. Con el paso de los días, lo que comenzó como movimientos mínimos se transformó en pasos más seguros, luego en equilibrio sostenido y finalmente en caminatas cortas con apoyo mínimo. La emoción y la esperanza crecían dentro del juez, quien comenzaba a confiar en su propio cuerpo y a sentir que la recuperación era posible. Ana no dejaba de alentarlo, recordándole que cada esfuerzo contaba y que la disciplina y la fe podían lograr lo que parecía imposible. La relación entre Ana, su padre y el juez se fortalecía con cada sesión, basada en respeto, confianza y una comprensión mutua de los límites y posibilidades del cuerpo humano. Finalmente, tras semanas de trabajo constante, el juez logró caminar con apoyo mínimo, utilizando apenas un bastón. La emoción era indescriptible, cada paso representaba no solo una victoria física, sino un triunfo del espíritu humano. La fuerza de la voluntad y la determinación demostraron ser más poderosas que cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino.
Cuando regresaron al tribunal, la expectación era máxima. Nadie esperaba que el juez apareciera caminando, y el público estaba acostumbrado a resultados previsibles en cada juicio. Sin embargo, al ver al juez caminar con seguridad y equilibrio, apoyado solo en un bastón, la sala quedó en silencio absoluto. La incredulidad se transformó en asombro y admiración, y el fiscal, incapaz de ocultar su sorpresa, dejó caer sus documentos. Ana corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza, lágrimas de alivio y felicidad recorriendo su rostro. La liberación inmediata de su padre fue anunciada por el juez, y todos comprendieron que habían sido testigos de un momento extraordinario en el que la fe, la disciplina y el amor habían superado la injusticia. Lo que comenzó como un desafío legal y físico se convirtió en una lección de vida, mostrando que la paciencia y la perseverancia pueden restaurar la esperanza y cambiar el destino de quienes parecen atrapados por la adversidad. Cada persona presente en el tribunal comprendió que la verdadera fuerza del ser humano no radica solo en la autoridad ni en la ley, sino en la dedicación, la disciplina y la capacidad de creer en lo imposible. Ana y su padre se convirtieron en un símbolo de esperanza y determinación, demostrando que incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados cuando hay amor, fe y esfuerzo constante. Cada paso que el juez dio sin ayuda fue un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante cuando alguien cree en nosotros y nos guía con paciencia y conocimiento. La historia del tribunal se difundió más allá de sus paredes, inspirando a quienes la escuchaban a no rendirse ante los desafíos y a confiar en el poder del esfuerzo constante y la fe inquebrantable. Ana y su padre continuaron su camino, dejando un mensaje claro para todos. Nunca subestimes la fuerza de la voluntad y la esperanza, porque son capaces de superar cualquier obstáculo y transformar vidas para siempre. El juez, ahora de pie y con movilidad restaurada, agradeció profundamente a Ana y a su padre, reconociendo que su intervención había cambiado no solo su vida, sino también la percepción de todos sobre lo que es posible cuando alguien cree en nosotros. La lección que dejaron fue clara, incluso en los momentos más difíciles, la perseverancia, la fe y el amor pueden levantar a quienes han perdido la fuerza y transformar vidas de maneras que parecen milagrosas. Ana y su padre demostraron que la dedicación, el esfuerzo y la confianza pueden vencer cualquier adversidad, dejando un legado que inspiraría a otros a creer en lo imposible y a actuar con determinación en todo lo que emprendan. Cada persona que fue testigo de este milagro comprendió que la verdadera fuerza no reside únicamente en la autoridad o en la ley, sino en la capacidad de mantener la esperanza, perseverar y creer en el potencial humano. Ana y su padre enseñaron que cuando se trabaja con amor, disciplina y paciencia, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados, dejando una lección eterna sobre la resiliencia, la esperanza y el poder transformador del esfuerzo humano. La historia de Ana, su padre y el juez se convirtió en un símbolo de inspiración, demostrando que la fe y la perseverancia pueden cambiar vidas y que nunca se debe subestimar el poder de creer en lo imposible. La determinación de Ana y el apoyo incondicional de su padre demostraron que incluso los obstáculos más difíciles pueden ser superados cuando se actúa con fe, amor y disciplina, y que la esperanza puede restaurar no solo cuerpos, sino también la confianza y la dignidad de quienes han perdido todo. El tribunal nunca volvió a ser el mismo, porque todos los presentes habían sido testigos de un acto extraordinario que combinaba justicia, humanidad y la fuerza del espíritu humano, dejando una lección imborrable sobre el poder de la fe y la perseverancia. El tribunal estaba cargado de murmullos y miradas sorprendidas, pero Ana caminaba con determinación, ignorando la incredulidad de quienes la rodeaban. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba concentrada en su objetivo: liberar a su padre y demostrar que incluso el juez podía volver a caminar si se le guiaba con paciencia y conocimiento. Desde que era pequeña, Ana había aprendido de su padre, un fisioterapeuta dedicado, que la disciplina, la paciencia y la fe podían superar obstáculos que muchos consideraban imposibles. Él le había enseñado a observar cada pequeño movimiento, a interpretar señales mínimas de progreso y a nunca subestimar la fuerza del esfuerzo constante. Ana sabía que su promesa no era una fantasía, estaba basada en la experiencia, el conocimiento y la convicción de que lo que parecía imposible podía lograrse con dedicación. El juez don Esteban, acostumbrado a la autoridad y la formalidad, miraba a la joven con mezcla de asombro y escepticismo. No podía imaginar que alguien tan joven pudiera tener la seguridad y habilidad necesarias para enfrentar un desafío que él mismo consideraba insuperable. Sin embargo, había algo en la mirada de Ana que lo hizo reconsiderar su escepticismo,
un brillo de determinación que no podía ignorar. El fiscal, molesto y seguro de que todo era absurdo, golpeó la mesa para llamar la atención. Pero el juez levantó la mano y decidió escuchar. Ana explicó con claridad que no se trataba de promesas vacías, sino de un plan basado en técnicas aprendidas junto a su padre, que habían dado resultados en pacientes a quienes otros médicos daban por perdidos. El juez decidió conceder una sesión de prueba, una única oportunidad para demostrar que la mejora era posible. Ana aceptó sin vacilar, confiando plenamente en las habilidades de su padre y en su propia capacidad de guía. Las primeras sesiones fueron un desafío enorme. Cada movimiento del juez requería concentración y esfuerzo monumental. Su cuerpo estaba rígido y debilitado, y cada intento de levantarse o sostenerse en las barras parecía casi imposible. Ana y su padre trabajaban con paciencia infinita, corrigiendo posturas, guiando respiración y asegurándose de que cada movimiento fuera preciso. Lo que para otros parecía insignificante, para ellos era un paso crucial hacia la recuperación y hacia la justicia. Día tras día, lo que comenzó como movimientos mínimos se transformó en pasos más firmes, luego en equilibrio sostenido y finalmente en caminatas cortas con apoyo mínimo. La esperanza crecía dentro del juez con cada repetición, y la incredulidad inicial comenzaba a desaparecer. Ana lo alentaba constantemente, recordándole que cada esfuerzo contaba y que la disciplina y la fe podían lograr lo que parecía imposible. La relación entre Ana, su padre y el juez se fortalecía con cada sesión, basada en respeto mutuo, paciencia y confianza en las capacidades del otro. Finalmente, tras semanas de práctica constante, el juez logró caminar con apoyo mínimo, usando apenas un bastón. La emoción era indescriptible, cada paso representaba una victoria física y emocional, un triunfo del espíritu humano y de la perseverancia. Cuando regresaron al tribunal, la expectación era máxima. Nadie esperaba que el juez apareciera caminando, y el público estaba acostumbrado a resultados previsibles. Sin embargo, al ver al juez moverse con seguridad y equilibrio, la sala quedó en silencio absoluto. La incredulidad se transformó en asombro y admiración, y el fiscal, incapaz de ocultar su sorpresa, dejó caer sus documentos. Ana corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza, lágrimas de alegría recorriendo su rostro. La liberación inmediata de su padre fue anunciada por el juez, y todos comprendieron que habían sido testigos de un momento extraordinario en el que la fe, la disciplina y el amor superaron la injusticia. Lo que comenzó como un desafío legal y físico se convirtió en una lección de vida, mostrando que la paciencia y la perseverancia pueden restaurar la esperanza y cambiar destinos. Cada persona presente comprendió que la verdadera fuerza humana no radica solo en la autoridad ni en la ley, sino en la dedicación, la disciplina y la capacidad de creer en lo imposible. Ana y su padre se convirtieron en símbolos de esperanza y determinación, demostrando que incluso los obstáculos más grandes pueden superarse cuando hay amor, fe y esfuerzo constante. Cada paso que el juez dio sin ayuda fue un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante cuando alguien cree en nosotros y nos guía con paciencia y conocimiento. La historia del tribunal se difundió más allá de sus paredes, inspirando a quienes la escuchaban a no rendirse ante los desafíos y a confiar en el poder del esfuerzo constante y la fe inquebrantable. Ana y su padre continuaron su camino, dejando un mensaje claro. Nunca subestimes la fuerza de la voluntad y la esperanza, capaces de superar cualquier obstáculo y transformar vidas para siempre. El juez, ahora de pie y con movilidad restaurada, agradeció profundamente a Ana y a su padre, reconociendo que su intervención había cambiado no solo su vida, sino también la percepción de todos sobre lo que es posible cuando alguien cree en nosotros. La lección que dejaron fue clara. Incluso en los momentos más difíciles, la perseverancia, la fe y el amor pueden levantar a quienes han perdido la fuerza y transformar vidas de maneras que parecen milagrosas. Ana y su padre demostraron que la dedicación, el esfuerzo y la confianza pueden vencer cualquier adversidad, dejando un legado que inspiraría a otros a creer en lo imposible y a actuar con determinación. Cada persona que fue testigo de este milagro comprendió que la verdadera fuerza no reside únicamente en la autoridad o en la ley, sino en la capacidad de mantener la esperanza, perseverar y creer en el potencial humano. Ana y su padre enseñaron que cuando se trabaja con amor, disciplina y paciencia, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados, dejando una lección eterna sobre